Hola, gracias por permitirme entrar en tu vida. La idea, como siempre, es la reflexión. Imagínate que vas conduciendo un auto. ¿Por qué es que lo puedes conducir? Obviamente porque lo conoces. Previamente aprendiste cómo funciona, para qué sirven las palancas, los pedales, las perillas que tiene el auto, y en función de todo ese aprendizaje te sientes capaz en este momento de estar dirigiendo un auto. Lo fundamental es conocerlo. Ahora, yo te pregunto, ¿tú manejas tu mente? Y seguramente me vas a decir que sí. Pero quizás no la conozcas lo suficiente como para poder asegurar que sea así, como tú estás pensando. ¿Por qué? Porque es muy posible que en lugar de tú manejar tu mente te esté manejando a ti. Y eso solo lo vamos a saber mediante conocer cómo funciona nuestra mente. Si hasta aquí lo que dije te resonó, te pido que me acompañes en esta reflexión que vamos a empezar. Bienvenidos al sentido de la vida. En el programa pasado habíamos llegado a la conclusión de que en realidad nosotros no solamente somos un cuerpo, sino que también somos una mente, y que además de ser una mente, también tenemos un alma. Estamos compuestos por dos elementos que son invisibles, que sería el alma y la mente, y por un elemento visible, que sería el cuerpo. Y la idea es seguir conociéndonos, seguir empezando a entrar en cada una de nuestras partes que nos forman. Del alma hemos hablado mucho, hemos sabido que es la conexión, es el canal energético fundamental, es nuestro verdadero yo. Y la mente se manifiesta en una mediación entre lo que sería el alma y el cuerpo. Como habíamos comentado, nuestra mente genera un ego que es ni más ni menos que una forma de ver la vida, es un concepto que nosotros encontramos para poder entender cómo funciona la vida a través de nuestras experiencias, a través del cuerpo mío, de donde nací, de mi género, de mi nombre, de mi profesión, de mis padres, de mis amigos. Todo eso, todos esos contactos generaron un concepto que el ego tomó y es el lente a través de donde yo veo la vida. El ego generalmente domina a nuestra mente, generándole pensamientos recurrentes. El ego es una entidad en sí y lucha por su sobrevivencia. Él quiere ser el amo de nosotros, en el sentido de que empaña muchas veces la posibilidad de que nosotros podamos llegar a nuestra alma. Pero en la reflexión que habíamos hecho el programa pasado, habíamos hecho un proceso de observación, y en ese proceso de observación típico budista habíamos visto que para que algo exista, alguien lo tiene que observar. Por lo tanto, si nosotros somos capaces de observar nuestros pensamientos, eso quiere decir de que somos mucho más que nuestros pensamientos. Y ahí es donde llegamos
a encontrarnos con nuestra alma para a partir de ahí ver la vida de una forma totalmente diferente. Creo que hasta ahí los conceptos están bastante claros, porque a partir de ahora, cuando me refiera a los conceptos de ego, alma, mente, creo que tenemos que tenerlo claro para poder seguir entendiendo a partir de ahora los conceptos que vamos a vertir en esta reflexión. Somos cuerpo, mente y alma. Y nuestra mejor versión es cuando ellas se encuentran alineadas. Vamos a comenzar a observar a nuestra mente. Al comenzar a observar a nuestra mente, empezamos a entender que lo que nuestra mente es, en principio, lo que observamos, es un flujo de pensamientos. Pensamientos, pensamientos, pensamientos que surgen como las olas del mar, que aparecen de la nada, llaman nuestra atención, y si no les ponemos atención, se disipan. Eso es lo que en principio observamos que es nuestra mente, un gran flujo de pensamientos. Tenemos que tener en claro también que cada pensamiento es energía. Ya lo habíamos dicho en otras entregas. El pensamiento es energía mental. Por lo tanto, cada vez que aparece un pensamiento en mi mente, ese pensamiento requiere energía para poder existir. Si yo no alimento a ese pensamiento con energía, ese pensamiento se disipa tal cual como son las olas del mar. El tema es cuando los pensamientos llegan y nosotros le ponemos demasiada atención a ese pensamiento. Cuando nosotros le ponemos atención, le estamos dando energía. Y ese pensamiento, lo más importante es que tras él aparece una emoción. Entonces, esto es muy importante de entender. Cada pensamiento que en principio pensamos que puede llegar a ser inocuo para nosotros, en realidad es energía que estamos invirtiendo en ese pensamiento. Y ese pensamiento además me genera una emoción. Entonces empezamos a ver que el pensamiento no es tan inocuo como nosotros realmente pensábamos. ¿Lo ves? Entonces, en conclusión, lo que tenemos que tener claro es que cada pensamiento me genera una emoción. Y la sumatoria de las emociones que me generan los pensamientos es el estado de ánimo que yo tengo. Es decir, cómo me siento, cómo te sentís en este momento. Y la verdad que estoy rebajoneado. Bueno, si estás rebajoneado, es porque tus pensamientos te están generando esa emoción. Eso es importante que quede claro. ¿Por qué? Porque hasta ahora nosotros creíamos que no importaba los pensamientos que tuviera. Y sin embargo, ahora nos estamos dando cuenta de que en realidad esos pensamientos no son inocuos, generan emociones. Y esas emociones me generan mi estado de ánimo. Pero si estoy atento a los pensamientos, si estoy observándolos y los puedo ver, puedo darme cuenta qué tipo de emociones me están generando. ¿Lo ves? Bien. Para poder seguir entendiendo estos conceptos que estamos en esta reflexión que estamos haciendo, vamos a utilizar la metáfora del auto para poder entenderlo mejor. Nuestro cuerpo es el auto. Nuestra mente es el sistema que gobierna al auto.
y nuestra alma es quien conduce al auto. Lo ideal es que el conductor conduzca al auto, pero muchas veces nos empezamos a dar cuenta que en realidad es el ego que está generado en nosotros quien domina a la mente y genera los pensamientos que nos llaman la atención, que nos distraen y nos llevan de pensamiento en pensamiento, y nuestra alma, que es el verdadero conductor, no tiene otra cosa que observar. Es decir, ¿quién está manejando el auto? ¿El auto se está manejando con su propio sistema? ¿Quién es el conductor? En este caso es el ego. El ego domina nuestra mente y nos genera esos pensamientos recurrentes en los cuales muchas veces son juzgamientos de acuerdo a los valores que nuestro ego tenga. Siempre, continuamente, si tú te pones a pensar, cada cosa que nosotros vemos, la estamos juzgando. Cuando vemos desde nuestro ego, decimos esto es grande, esto es chico, esto es lindo, esto es feo, esto está bien, esto está mal. Siempre estamos juzgando. Si le pones atención a los pensamientos que tú generas, vas a ver que la mayoría de tus pensamientos son juzgamientos que tú haces en función de tu ego. Por eso, el que genera los pensamientos, la mayor parte de nuestros pensamientos, es nuestro ego. Es el sistema del auto. Y es el sistema del auto que intenta conducir al auto. Obviamente, sin rumbo, porque el rumbo lo tiene que decir el verdadero conductor, que es tu alma. Cuando los pensamientos me generan emociones bajas, como el odio, el rencor, la ira, la envidia, entonces experimento el sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? Es como un fuego que me quema. Es una sensación de sentirme mal y no saber qué hacer para poder salir de esa situación. Pero cuando mis pensamientos me generan buenas emociones, como la compasión, el altruismo, la bondad, el amor, entonces experimento una sensación hermosa de paz en mi corazón y que inmediatamente se inunda con una energía que no es otra cosa que el amor. Cuando siento malas emociones, siento como una separación de mí del universo. Me siento como una víctima, me siento solo. ¿Por qué me están pasando estas cosas a mí? Parece que la vida está confabulada contra mí. Me siento solo, estoy apartado. Esa es la sensación. Pero cuando siento buenas sensaciones, experimento una conexión con todo lo que me rodea. Me siento parte de algo maravilloso, de algo fantástico, que es la vida. Siento la conexión con el universo. Son dos sensaciones diametralmente opuestas. Mientras las malas sensaciones, las malas emociones me separan del universo, me hacen sentirme mal, solo, las buenas sensaciones me hacen sentir en contacto con el universo. ¿Lo ves? Las malas sensaciones generalmente están creadas por pensamientos que genera mi ego, en ese proceso de juzgar y de categorizar y de etiquetar y de hacerme ver lo que me falta y no lo que tengo. En todo ese proceso mi ego me está generando esas malas emociones.
mientras que las buenas emociones las genera mi alma. En esa capacidad que me da el alma de ver la vida fuera del lente del ego. La vemos sin interferencias, vemos las cosas sin juzgamientos, sin interferencias. Entonces eso me da una claridad mental. Cuando miro desde mi alma sin cuestionar, tengo una claridad mental muy superior. Veo mucho más de lo que veo cuando estoy en manos del ego. Y otro punto muy importante a tener en cuenta, que cuando estoy observando la vida desde mi alma, además siento la compasión. ¿Qué es la compasión? Es la capacidad de poder compartir la pasión, compartir la pasión del otro. Es decir, ponerme en lugar del otro. Mientras que quizás desde el ego lo juzgo rápidamente a un acto o a una persona, desde el alma empiezo a ver de que quizás hay un porqué esa persona está actuando de esa manera. No es que justifique lo que está haciendo la persona, es entender que detrás de esa actitud hay algo que lo está motivando a hacerlo. Entonces empiezo a tener esa compasión, esa capacidad de entender un poco más por qué esa persona reacciona de esa manera. Hay una diferencia importante. Nuestra alma nos da claridad mental y compasión. Todos sabemos el concepto de cielo y de infierno. Todos sabemos claramente a qué nos referimos cuando hablamos de esto. Cuando estamos pasando por una situación muy complicada, en la cual estamos sufriendo una cantidad de situaciones, decimos que es un infierno. Mientras que cuando estamos pasando un momento muy especial en nuestras vidas, decimos que estamos en el cielo, que es una situación mágica. Entonces nosotros tenemos muy claro cuáles son esos conceptos de cielo y de infierno. Y son bien aplicables a esto que estamos hablando. Cuando nos sentimos mal, cuando sufrimos, estamos en un infierno. Y cuando nos sentimos bien y vemos la vida sin los velos de juzgar, de criticar, de tener miedo, de sentirnos rechazados, de generar historias en nuestra cabeza, cuando vemos la vida fuera de todos esos velos, la vida cambia, las cosas cambian, los conceptos cambian. Entonces, ¿qué es lo que estamos descubriendo? Estamos descubriendo que en realidad el cielo o el infierno no existen como tales. Lo que sí existe son estados mentales que nosotros mismos nos generamos. Y para intentar entender esto un poco más, les voy a contar un cuento. Este es un cuento chino, muy viejo, se cree que viene del taoísmo y habla de una persona que muere. Entonces, cuando llega el portero de la eternidad, debe definir en función de su vida si tiene que ir al infierno o tiene que ir al cielo. Entonces el portero lo recibe y le explica que de acuerdo a la información que le mandaron a él, esta persona que había muerto, el alma que estaba ahí, debía ir al cielo porque había sido un alma muy bondadosa, había sido una persona de bien, entonces le correspondía ir al cielo. Y le dijo, ahí existen dos puertas,
esta primera es la puerta del infierno y esta segunda es la puerta del cielo. Por favor, diríjase a la segunda puerta. Cuando este campesino se estaba dirigiendo a la segunda puerta, se paró y le dijo: disculpe, ¿yo le puedo pedir un favor? Y el portero le dijo: bueno, si se lo puedo hacer, con gusto. Me gustaría que me mostrara qué es el infierno. Y el portero le dijo: bueno, sí, no hay problema. Venga por acá. Entonces va a la primera puerta, la entreabre, y cuando se deja ver lo que había en su interior, había una mesa inmensa, muy ancha, donde había gente de un lado, gente del otro sentadas, una enfrente a otra, y en el medio unos manjares exquisitos, una comida maravillosa. Pero la gente estaba sufriendo y decía: ¿por qué a mí me está pasando esto? No puede ser, yo no puedo percibir esto, no sé qué. Bueno, y todo el mundo sufría y gritaba y sufría y gritaba. Y este hombre que la estaba mirando no podía entender de qué se estaban quejando, porque tenían lleno de manjares la mesa, podían estar dándose el festín más increíble y sin embargo no lo estaban haciendo. Entonces el portero le explicó: fíjese los cubiertos que tienen. Los cubiertos eran palitos chinos, pero tenían un largo de 1 metro. Manejando los palitos chinos con 1 metro de largo, no podían llevárselo a la boca y no podían comerlos. Entonces, como no podían comerlos, ellos veían los manjares maravillosos que estaban arriba de la mesa y sufrían porque no se los podían comer. Entonces cerró la puerta y dijo: bueno, ahora me voy al cielo entonces. Qué cosa rara. Cuando abren la puerta del cielo, encuentran una mesa igual a la mesa del infierno, con gente sentada de un lado y de otro, con una cantidad de manjares que existían, pero a diferencia del infierno, la gente estaba muy contenta y además era muy servicial. Pero, ¿qué había pasado? Habían aprendido a que si ellos no podían comer, sí podían darle de comer al otro que tenían enfrente. Entonces, unos y otros se alimentaban y eran todos muy felices. En un momento dado, la persona que sufría, que se sentía sola, que creía que todo el universo caía sobre ella y estaba confabulado sobre ella, ¿no?, tuvo la capacidad de tener un poco de claridad mental, de ver que enfrente había otra persona que le estaba pasando exactamente lo mismo, y por ahí se le ocurrió que yo no puedo comer, pero sí le puedo dar de comer. Y al generar esa forma de comportamiento, esa capacidad, esa empatía, el ponerse en el sufrimiento del otro, lo alimentó. Y el otro entendió que también lo podía alimentar. Entonces, la diferencia entre el cielo y el infierno era la actitud, era la capacidad de ver la vida de forma totalmente diferente. De dejar de sentirse una víctima, de ser empático con las cosas que pasan y tratar de entender de que la gente en general o las cosas no son tan malas porque a mí no me gustan. Quizás pueda darles otro enfoque para poder ver en una situación que me puede parecer complicada, una oportunidad. Esa es la diferencia del cielo y el infierno. Y en los dos casos no son más que estados mentales. Estados mentales que nosotros creamos con nuestros pensamientos,
con nuestras emociones. ¿Lo ves? Todo parte de un pensamiento. Un pensamiento no es para nada inocuo. Es quien genera emociones que genera mi estado de ánimo. Es importante que lo entiendas. Habíamos dicho que cuando le ponemos atención a un pensamiento que surge en mi mente, lo estamos alimentando con energía. El pensamiento en sí es energía. Y cuando nosotros ponemos nuestra atención en él, le estamos dando energía. Porque la energía necesita alimentarse. Porque si no la alimentamos, se disipa. Es como una bombita. Es decir, nosotros con el interruptor activamos el torrente de energía para que la bombita prenda. Y mientras tengamos prendido el interruptor, la bombita va a estar encendida. En un pensamiento pasa exactamente lo mismo. Mientras nosotros sigamos poniéndole la atención a ese pensamiento, la seguimos alimentando de energía. Y a su vez, también esa atención nos genera otros pensamientos que también son energía, y ahí comenzamos a hacer una generación de energía y a hacer crecer en nuestra mente un pensamiento a que sea una cantidad de pensamientos recurrentes que se terminan convirtiendo en una obsesión. Y si tenemos la capacidad de entender esto y sabemos que el por qué crezcan es porque nosotros lo estamos alimentando, nos estamos dando cuenta de algo fantástico. Nos estamos dando cuenta que sabemos cómo hacer para que desaparezcan. ¿Y cómo es? En principio suena sencillo, pero lo que tenemos que hacer es apagar el interruptor, en no darle más energía, en no pensar más en esos pensamientos, para seguir alimentándolos. Esto es fácil de decirlo y difícil de aplicarlo, pero con el tiempo y con la experiencia uno lo puede llegar a hacer. Lo más fácil y lo más sencillo es distraerse. Y muchas veces te ha pasado que estás pensando en algo que te preocupa, pero surge otro pensamiento que te captura la atención y te fuiste a ese otro pensamiento y dejaste de hacer crecer este otro pensamiento. Entonces, ¿qué es lo maravilloso que nos estamos dando cuenta en esta reflexión? Que nosotros sabemos cómo se alimentan los pensamientos y que cuando nosotros percibamos pensamientos que nos generan malas emociones, los podemos soltar. Tenemos la capacidad de soltar los pensamientos o de cambiarlos por otros. ¿Lo ves? ¿Qué es lo que necesitamos cuando estamos en una obsesión, cuando estamos en un bucle de sufrimiento, alimentando y pensando, imaginando y creando posibilidades, cosas que nos pueden llegar a pasar, problemas que pueden suceder? ¿Qué es lo que necesitamos? Salir de nuestro ego. Y para salir de nuestro ego necesitamos dos cosas: claridad mental. Y la claridad mental la obtenemos cuando somos capaces de refugiarnos en nuestra alma y observar desde nuestra alma a los pensamientos. Eso nos da claridad mental. Y nuestra alma nos va a dar la capacidad de poder ver la situación, que es la misma, pero desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la compasión. Créanme que en situaciones que desde el ego las vemos muy adversas, desde el alma las vemos como grandes oportunidades. A través de esta linda reflexión que estamos haciendo en el día de hoy, nos estamos dando cuenta de algo realmente
fantástico. Nosotros podemos elegir a nuestros pensamientos y no que nuestros pensamientos nos elijan a nosotros. Suena como algo muy fácil de entender, pero les puedo asegurar que a mí me costó muchísimos años el poder llegar a entenderlo. Y creo que con esta forma de explicar se hace más fácil que también ustedes puedan llegar a entenderlo. Todos tenemos en la vida pequeños momentos de cielo y pequeños momentos de infierno. Lo que tenemos que aprender es a soltar los momentos de infierno y a disfrutar los momentos de cielo. Pero como siempre decimos, no solamente importa saberlo, sino aplicarlo. Cuando tomamos un avión, por ejemplo, pasamos por enfrente a la cabina al ingresar y vemos una cantidad de instrumentos y un par de señores que están vestidos de camisa y corbata que manejan absolutamente todos esos controles. A nosotros nos parece realmente algo imposible de lograr y lo vemos como que es realmente una situación, una capacidad impresionante que tienen ellos del entendimiento de todas esas cosas. Y vemos que el avión sale, que vuela, que aterriza, que llega al destino que tiene que llegar. Y cuando aterriza y hace un buen aterrizaje, normalmente todo el mundo lo aplaude. Realmente ha demostrado un conocimiento muy importante del avión. Lo que nosotros no nos damos cuenta es las horas y horas que ese piloto necesitó para tener el manejo de su nave de la manera que lo demostró. Y en esto, amigos, pasa exactamente lo mismo. Nosotros no solamente tenemos que tener la teoría, sino que tenemos que tener horas de vuelo para poder envalentonar a nuestro espíritu, para darnos cuenta de que somos nosotros los que tenemos la capacidad de guiar el destino de nuestra vida. Y para eso necesitamos práctica, necesitamos todos los días un poquito aplicar esto, tomar la distancia de las situaciones que se nos presentan, entender si me generan emociones buenas o me generan emociones malas, si son buenas, tomarlas, si son malas, dejarlas y tratar de que nuestra vida camine por un equilibrio. Esa es la capacidad de poder manejar nuestro destino y de poder definir realmente dónde nosotros queremos ir. Un maestro budista es aquel que tiene la capacidad de entender lo que estamos hablando, que tiene la capacidad de enfrentarse a su ego y de dominar a su ego, de contemplar la vida desde su alma. Y para eso no es necesario leer ni escribir. Simplemente entender estos conceptos y practicarlos. Hay veces que creemos que cuanto más sepamos, cuanto más intelecto tengamos, más fácil vamos a entender estas cosas. Y en realidad no es así. Es más fácil entenderlas desde la ignorancia que desde el intelecto. No es necesario saber leer ni escribir para poder entender esto. No es necesario saber leer ni escribir para ser un gran maestro. Y seguramente en este momento estás pensando que lo que estoy diciendo no tiene mucho sentido. Sin embargo, Sócrates, el gran maestro, de los cuales muchos intelectuales nombran,
no supo nunca leer ni escribir. Y todos sus pensamientos fueron escritos por discípulos de él. Lo que sí tuvo Sócrates fue la capacidad de entender esto que estamos hablando y de poder empezar a ver la vida desde diferentes puntos de vista, de entender lo que es el ego, de dominar al ego, de entender lo que es un pensamiento, de que genera una emoción y de todo esto que estamos hablando. De eso se nutrió Sócrates para generar la filosofía que todos conocemos. Todo está en la práctica, todo está en ti. Tú tienes el poder de ser dueño de tu vida. Solo con la observación y con el trabajo del día a día, poquito a poquito, vamos a llegar al camino que en realidad elegimos. Gracias por regalarme este hermoso tiempo de tu existencia. Espero que las apreciaciones que vertimos en esta reflexión te ayuden a empoderarte de tu vida y al entender que el que manda realmente eres tú y no tu ego. Espero que te hagas el tiempo necesario, todos los días un poquito, para poder empezar a hacer esta aplicación en la práctica de esta relajación, de esta observación de los pensamientos, para poder entender qué es lo que te hace bien y qué es lo que te hace mal. Te puedo asegurar que si eres capaz de aprender a soltar los malos pensamientos que te generan malas emociones e intentas trascender tu vida teniendo los buenos pensamientos que te generan buenas emociones, tu vida va a cambiar, como por arte de magia. Así es. Namaste. Gracias de todo corazón. De lo más profundo de mi corazón te mando un inmenso abrazo de luz, esperando que todo lo que vertimos aquí te pueda ayudar a vivir un poco mejor y a entender un poco más cuál es el sentido de la vida. Nos vemos en la próxima.